Señor. Y yo creo que de nuestro presidente hemos aprendido tanto, y una de las cosas que nos ha enseñado: si Jehová no edifica la casa, en vano se trabaja. Y queremos que Dios siempre tenga el control y el cuidado en este lugar. Y aprovecho para darle las gracias a todo el equipo de trabajo que día a día se esfuerza por seguir llevando este barco hacia adelante. Así que mi cariño, mi respeto, mi agradecimiento a todo el equipo, que si no fuera por ustedes, pues no podríamos seguir llevando este barco hacia adelante. Amén, amados. Y queremos hacer, junto al gerente y a la jefe personal, el corte de cinta, para que este lugar sea dedicado al Señor. Gracias a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Qué momento tan especial este, donde hoy estamos dándole gracias al Señor porque nos da la oportunidad de ver lo que tanto deseo teníamos en nuestros corazones, y hoy lo podemos ver hecho realidad. Tenemos que primeramente darle gracias al Señor. Él es el que lo hace todo, y para Él es toda la gloria y toda la honra. Pero también tenemos que darle gracias a ese pueblo, el pueblo del Señor, que nos ayuda con sus ofrendas, su aportación, para que esto pueda ser posible, y hoy, después de algún tiempo, estemos inaugurando este gran equipo que el Señor nos ha entregado. Creo que este equipo nos da un gran alivio, una gran confianza. Sabemos que tenemos un equipo para hasta que el Señor venga, y damos gloria al Señor. Ya sabemos que tenemos la señal protegida, que hay un equipo que va a seguir trabajando las 24 horas del día. Queremos, además de primeramente al Señor, a todo ese pueblo de Dios que con sus aportaciones nos ha ayudado a llegar hasta aquí. También queremos agradecer a los ingenieros que han estado trabajando por bastante tiempo en la instalación de este equipo. Qué bueno, ellos son Roque, también tenemos a Carmelo y a Ramón, que día a día han estado trabajando ahí. Son las personas que el Señor usó para lograr este propósito. A todo el ministerio Cristo Viene, pues naturalmente, todos ahí estamos orando al Señor para que esto se hiciera una realidad. Ahora queremos ponerle las manos del Señor este equipo. Amén. Sabemos que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Sabemos que esto que hacemos es para el Señor. Para el Señor. Porque el propósito de Dios es alcanzar las almas para el reino de los cielos. Y esto hace el propósito. Esto hace el propósito de llegar con esa señal, no solamente a Puerto Rico, todo Puerto Rico, qué bueno, pero también estamos llegando al mundo entero con esa señal, que tenemos testimonios, donde gente nos llama de tantos lugares, dándonos testimonio de la bendición que es la cadena del milagro internacional. A Él sea toda la gloria. Vamos a orar. Vamos a poner este equipo en las manos del Señor. Vamos a pedir que la unción del Espíritu del Señor esté al cuidado de este equipo, como sabemos que el Señor quiere hacerlo. Esto es para Dios, es para el Señor y es por el bien de las almas, aquellas vidas que no conocen al Señor, y también para edificación de aquellos que sí conocemos al Señor, pero que nos podemos edificar y fortalecer con la palabra del Señor, como está llegando, para fortalecer a tantas vidas, siendo la cadena del milagro de mucha bendición en este tiempo
final que estamos viviendo. Oremos al Señor. Vamos a clamar al Señor. Únase en oración. Padre, oramos en tu presencia, Padre bueno. Y te damos gracias, Señor, porque hoy con inmenso gozo, mucho gozo en nuestros corazones, Señor, sabiendo que hemos dado un paso hacia adelante, que hemos alcanzado un logro, Señor, porque sabemos que trabajamos para ti, que tu mano ha estado extendida para ayudarnos a llegar hasta aquí. Ahora, Señor, queremos poner este equipo en tus manos poderosas, Señor, para que tú unas este equipo, Señor, que tú pongas el cuidado tuyo sobre este equipo y hagas posible, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, para que este equipo pueda llevar, Señor, esa señal que tanto necesita el mundo en este tiempo que estamos viviendo. Úsalo, Señor, para tu gloria, y permite que muchas almas sean alcanzadas para el reino de los cielos, y que tu pueblo, Señor, la iglesia, sea bendecida, sea edificada, fluya palabra tuya, palabra ungida, palabra poderosa, Señor, que llegue a las vidas, a todos los lugares, Señor, con una revelación divina, poderosa y gloriosa para la gloria de tu nombre. Creemos y confiamos, Señor, que tu presencia estará para con este equipo, Señor, y con la cadena del milagro y la vida de cada ministro que va a llevar, Señor, esa palabra. En el nombre de Jesucristo lo ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor, y queremos que tú bendigas a cada persona que en alguna forma u otra, Señor, ha hecho posible que esto hoy sea una realidad. A ese pueblo que dice presente, a ese pueblo, Señor, que pone sus aportaciones, a ese pueblo que pone su ofrenda, Señor, para que podamos seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por todos los hermanos que trabajan en la cadena del milagro, todos, Señor, que tengan la bendición tuya, que tú ungas a cada programador, Señor, y que tú bendigas, Señor, la vida de estos ingenieros que han trabajado durante todo este tiempo, haciendo posible, Señor, ellos que han puesto su talento, Señor, para bendecir tu obra. Te pedimos que tú también los bendigas a ellos con bendiciones, Señor, espirituales y gloriosas. Amén, Señor, y amén, y a tu nombre damos gloria. Gracias, Señor. Amén. Damos por aquí al el hermano Esteban, gerente de la cadena del milagro. Amén. Muchas gracias. Nada, lo que quería añadir, nuevamente, gracias, agradecerle a lo que es GV, a Roque, otra gente que no está aquí, Bello, Mari, Darío, que son parte del equipo también que se quedan en la oficina, a Carmelo, a Roque, obviamente, la cabeza, a Ramón, al equipo de trabajo de nosotros, ingeniería, tremendo trabajo, muchas horas que se pasó, Ramón que no pudo estar aquí con nosotros, muchachos, Andy, Rafa, Jose, Glory, Yamil, todo el equipo de trabajo que compone ingeniería, edición, y en fin, todos los departamentos del canal. Yo creo que no pudimos tener mejor regalo que cumplimos 25 años este año. Francisco, nuestro primer Master Control, sigue con nosotros, un sueño de los Master Control, un sueño que queríamos ver, este cambio, la evolución de donde estábamos, lo que entramos aquí todos los días Master Control a lo que es ahora. Yo creo que, como decía, misión cumplida, ¿no? Cuando yo venía por ahí decía, vamos a cambiar, no se preocupen, y llegó el momento del cambio, y yo creo que para bien, esperemos que este equipo nos dé muchos años y podamos poder usarlo lo mejor posible para llevar la mejor calidad al aire. Gracias. No sé si quiere Roque decir unas palabras y yo creo que cerramos con eso, ¿no?
Yo primeramente quiero darle gracias, ¿verdad?, a Dios por la oportunidad que nos daba a nosotros, ¿verdad?, de poder llevar a cabo una tarea como esta para ustedes. Especialmente gracias al ministerio, gracias a Tommy, ¿verdad?, a Esteban, ¿verdad?, y a todo su equipo de trabajo que hemos estado trabajando con todos ellos, a mi equipo de trabajo que realmente me ha ayudado, ¿verdad?, y para conseguir esto hemos trabajado un tiempito. Todo su departamento, especialmente el departamento de ingeniería de ustedes, que ha estado muy dispuesto, nos ha ayudado realmente con dedicación, realmente con trabajo de calidad, eso ha sido muy importante realmente. Y definitivamente ha sido una gran experiencia para mí poder compartir con ustedes, porque lo había oído de lejos, como digo yo, realmente conocía hablar un poquito del ministerio de lejos, pero no es lo mismo compartir con ustedes y ver la calidad de gente que día a día ustedes tienen aquí, el esfuerzo, la dedicación de su gente, realmente cuando uno ve eso, uno dice, definitivamente es envidiable el ambiente que ustedes tienen de trabajo. Yo quisiera poder todo el tiempo estar en un ambiente de trabajo como el que tenemos. Yo quisiera, antes de terminar, Ramón, quisiera que él comparta con nosotros testimonio. Él de chiquito me contó una experiencia, él se levantaba con el hermano Guille orando por el pueblo. Yo creo que él nos cuenta esa experiencia, que lo menos que él se imaginaba que llegaría un momento que Dios lo iba a traer a ayudarnos a montar el equipo. Yo le dije al hermano Toby muchas bendiciones de que desde pequeño yo me crié en el Evangelio, gracias a Dios, y veía las predicaciones del hermano Gille orando con el pueblo por las mañanas, madrugando, se madrugaba a 7 de la mañana. Y una de las cosas que yo veía a veces cuando como pasan en ocasiones que hay problemas técnicos, y a mí me gustaba esto del área de televisión, y decía, Señor, si en algún momento tú me dieras sabiduría, me gustaría. Yo tenía como algunos 11, 12 años. Y yo decía, Señor, pues me gustaría ver si en algún momento es tu voluntad y poderles ayudar a ellos. Y los otros días yo se lo comenté a mi jefe, a Roque también, estaban montando una mesa y me vino ese flashback. Pues estaba arrodillado, y como era orando también de noche, estaba arrodillado montando una de las mesas, me vino ese flashback y yo, wow, Señor, lo que te había pedido un día, hoy en día es posible y podemos estar aquí ayudando. Así que nada, de verdad que es un placer estar aquí, le agradezco todas las atenciones, y nada, seguir para la obra de Dios, seguir creciendo, porque esto es para el reino de Dios. Y de verdad que muchas gracias por confiar en nosotros y muchas bendiciones. Amén. Se me quedó Jorge Figueroa, nuestro chief engineer importante. Pablo Maisonet, que estaba aquí rompiendo noche con nosotros también, un par de horas. Quería darle las gracias a ellos también, que se me quedó. Le dan un aplauso a los ingenieros.